Ya, chévere. Ya se volvieron a ser amigos. Sí, Seramos amigos. Por eso toda la vida. ya se, ya se volvieron a No ser amigos. celoso, Guille, no celoso. Hemos venido hablando de videojuegos, hemos venido hablando de Columbine, hemos venido hablando de Bosques Tenebrosos. Increíble ese capítulo de Bosques Tenebrosos, los efectos, la verdad me hicieron saltar un montón. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Donde Vive el Miedo. Gracias a tu casa. Ahí donde vives siempre. No, mentira. Qué bacán que diste como un resumen de lo que hemos hecho, porque yo a veces me sé medio perder en qué fue lo último que pasó, porque hasta hablamos de la reina la última vez. Pero sí, lo de los bosques estuvo chévere. Estaban full agradecidos que diste el de los suicidios, Nelson, porque a mí se me pasó. Entonces, muy bien, No, muy bien, estuvo muy bien. increíble. De hecho, justo nos escribían y estaba leyendo los comentarios que decían que algunas personas iban a ver si se iban el fin de semana al bosque y para eso es esto, ¿no? Para Sí. que destapen todos sus miedos, sus cosas y qué chévere que les haya encantado, pero vamos ahí poco a poco volviendo a nuestros casos, a nuestro querido continente, a nuestro querido país también, con cosas muy intrigantes, muy injustas a veces, pero que también son parte de la sociedad y del ambiente en el que vivimos y del que tenemos que también tener mucho cuidado. Pero, Guillo, cuéntanos las novedades de este capítulo, porfa. Las novedades es que hay una novedad no tan nueva, pero hoy no estamos igual solos, sino está la Eri Andrade. Los que recién nos escuchan por primera vez, ella es psicóloga y creo que es como un súper buen input de que ella nos ayuda a veces con algunos casos y creo que en este va a ser súper necesario. Antes de decirles de quién vamos a hablar, le saludo a la Eri para que no solo nos esté escuchando. Entonces, ¿cómo estás? Hola con todos, muy bien, contenta de acompañarles una vez más. Gracias por darte el tiempo. Justo yo a veces te escribo y digo, hijo de madre, ojalá lo logremos. Y gracias por siempre estar ahí abierta a hablar de estos casos medios locos Y no, te agradezco ya desde... El Nelson y yo te agradecemos ya desde ya, porque este caso que vamos a hablar es, como dijo el Nelson, volvemos al Ecuador. Es un poco difícil hablar de casos ecuatorianos por el mismo hecho de que no hay mucha información periodística o buena información de investigación. La verdad, no sé por qué es la razón esto, pero este caso involucra muchos factores, ¿no? Desde la parte negligente o de las circunstancias como pasaron y hasta temas un poco relacionados a la parte de femicidio y qué mejor que contar con tu experiencia y aparte desde tu lado, desde el punto de vista como mujer. Entonces, chéverazo para que estés aquí. Y hoy vamos a hablar del caso de Valentina Cosios, para que tengan una mejor idea. Nelson y Eri, ¿habían escuchado de esto? Como les comentaba, me parece que alguna vez escuché o leí, pero lastimosamente estaba pensando, hay tantos casos que siento que a veces eso como que se lee y se va, así como llegó, ¿no? Entonces, y es súper triste porque en verdad es un caso fuerte y siento que a veces pasa eso de que se olvidan este tipo de casos. O que hay casos que son mucho más sonados, que se hacen más virales, y hay otros casos que se pierden. Entonces me pasó eso de que como que leí un poco, el nombre no me quedó mucho, empecé a leer y dije, ah, sí me suena, pero aún así no lo recordaba. Entonces por eso me parece chévere que hablemos de este caso, para que no se olvide. Sí, es que ahorita que mencionas de eso, a veces hasta no es que tal vez nos olvidemos, sino que, y otra cosa que también es súper triste es que en los últimos años han pasado tantos casos similares que ya hasta te confundes y no sabes de qué caso estás hablando específicamente. Y eso ha pasado en los últimos meses, semanas.
te juro, es súper difícil ahorita, yo como migrante, ver desde afuera la parte, cómo está la criminalidad en Ecuador. Súper fuerte, desde todos los aspectos, desde el organizado hasta el doméstico, entonces como que no paran y bueno, yo creo, Nelson, tú que tuviste esta experiencia trabajando en la pandemia cuando hubo todos estos temas de donde se vio más fuerte, ¿no? Todo este lado oscuro, lamentablemente, de la sociedad. Y ahorita solo, no sé si es un tema post-pandémico, no sé qué onda, pero no sé. Sabes que hay una realidad, se podría decir, que yo la viví justamente trabajando en el EQ 911, es que muchísimos de los casos que se suceden día a día no son ni siquiera contados por la radio, ni por la televisión, ni por los periódicos. Algunos quedan en el olvido y salen años después a la luz porque tal vez alguien investigó y le pareció increíble hablar sobre eso, pero yo te hablo a mí de lo que más me sorprendió es la cantidad de suicidios que hay en las ciudades. O sea, yo pensé que era algo de no sé, o sea, raro o algo como que tan no tan común, que solo se ve de vez en cuando en la televisión o en algún post de ahí, de que ahora nuestros medios de comunicación más, que tenemos más de la mano son las redes sociales, pero en verdad era súper denso ver, no puedo decirles exactamente cuántos vi, pero al día eran varios, o sea, varios suicidios aquí en Quito, en la ciudad de Guayaquil, un montón también, en Manta. Entonces, a mí me sorprendió eso y más en la pandemia, en una situación de una crisis económica, una crisis familiar, un montón de problemas emocionales que tenían las personas que estaban desesperados porque no sabían qué iban a hacer, cómo conseguir trabajo, cómo mantener a sus niños, sus familias. Y eso fue una de las cosas que más me sorprendió a mí. Dije, ¿por qué no sale eso en la televisión? ¿Por qué no sale eso en las redes sociales? ¿Por qué no sale? Quizás no quieren alarmar a la población o algo. Y este es un claro ejemplo, el de Valentina Cosio, porque si no hubiera sido por algunos de los periodistas independientes, si no hubiera sido por algunos columnistas de los periódicos que están pilas ahí de la crónica roja que sucede en la ciudad y el país, quizás no lo sabríamos hasta ahora, porque si tú tratas de encontrar información es muy sesgada, muy corta, es muy poquito, pero es un caso increíble que da para una serie de Netflix, pero no le dieron la atención necesaria y lo vamos a ir viendo poco a poco y que chévere que tratemos con en lo profesional aquí con Erika y también con la investigación que hiciste, Guillo. Sí, qué bueno que mencionas esto de que se ha llegado a dar a luz estos casos y más que todo como que se han difundido por ahora ya un buen pro de la tecnología es que existen medios digitales y un poco de periodismo independiente y gracias a ese periodismo es que pudimos también recabar un poco de lo que pasó y sí quiero mencionar que gracias a Carol Noroña, periodista y cronista ecuatoriana del medio digital GK City, y también a Michelle Mantuano de Wambra.es, porque ahí fue prácticamente la información más relevante que, en base a unos artículos periodísticos que ellos escribieron, está en base a esta investigación. Antes de empezar a dar contexto de este caso, Eri, ¿tú tal vez quieres agregar algo o seguimos? Sí, justo estaba pensando al escucharles a ustedes este tema de por qué no se muestran, ¿no? Y sí, lastimosamente creo que últimamente ya hemos caído cada vez más en cuenta de que realmente los periódicos más reconocidos, más importantes del país son los que menos cuentan. Y es brutal, o sea, lo hemos visto en los últimos movimientos que han sido súper fuertes aquí en Ecuador, lo vemos constantemente cuando sabemos que el crimen organizado está muy fuerte acá. Y cuando justamente, como ustedes dicen, solamente los periodistas de medios independientes empiezan como a decir esto está pasando y es bastante fuerte porque en los medios más reconocidos no se habla de esto, ¿no? Y estaba pensando en que no sé qué opinión tienen ustedes del Extra, pero tengo un dato interesante. El Extra es un medio que los que estamos acá conocemos que es de crónica roja, que pueden ser muy amarillistas, pueden Super ser roja. muy crudos, ¿no es cierto? Sí. Pero lo interesante es que yo tengo este dato porque mi novio hizo su tesis de pregrado justamente de periodismo con el Extra. Y él acompañó justamente a los periodistas a ver casos y todo. Y lo que él descubrió con la tesis es que realmente la gente es quien busca este medio porque es el único medio que muestra lo que realmente está pasando.
Y realmente los familiares de las víctimas son quienes incluso han llegado al punto de dejar los cadáveres cerca de este medio para que ellos digan lo que realmente está pasando. Entonces, claro, nosotros vemos ese medio y es como usualmente es muy criticado, muy juzgado, pero la realidad ha sido que las personas piden que ellos hablen de esos temas porque si no, no van a salir sus familiares en ninguna otra parte y nadie va a saber lo que realmente está pasando. Entonces me pareció, hijo de madre, o sea, nunca me hubiera imaginado que hay esa realidad, de que ellos ponen esos titulares tan así que llaman la atención, pero justamente para que se haga caso de, hey, esto pasa en Ecuador, y es así de crudo, y esto están haciendo, y los demás no están diciendo nada. Entonces fue como, wow, no tenía idea. Hace sentido, ¿no? Ahora que Montones. lo explicas, es como Montones. que... Sí, Sí. sí. No, y sabes que justo yo comparto con eso porque yo una vez igual estaba hablando con alguien creo que era de Teleamazonas ahí en el ECU 911 y me decía que es súper caro para un canal cubrir todas las cosas que suceden en la ciudad. Y yo decía, pero, o sea, ustedes tienen los medios para hacerlo. Y decía, no, es que, o sea, imagínate desplegar una cosa que pasa en Carcelén, otra cosa que pasa en Quitumbe, ya llegas tarde, o sea, antes dice que, por ejemplo, el comercio hace mucho tiempo tenía como que corresponsales en cada punto de la ciudad por zonas, ¿no? Los de la zona sur, los de la zona centro, para que cubran las noticias lo más rápido posible y se imprima el siguiente día, estaba ahí. Pero dice que ahora como que la gente ya tiene tanto las redes sociales que incluso hasta los medios de comunicación también han pasado por algunos tipos de crisis. Y de hecho no se está haciendo lo que se hace en otros países, como que utilizar corresponsales por sectores y cosas así. Eso es lo que me decía esta persona de este canal en específico. Pero lo que tú dices de la Crónica Roja hace mucho sentido. Por ejemplo, yo ahí en la pandemia me enteré que en Guayaquil han sabido cobrar justo para enterrar los cuerpos, $20, $30 para irte a enterrar en la casa a la persona que fallecía, porque No. no había sistemas de emergencia, no había vieron que los hospitales estaban colapsados por muchísima gente que murió, no solo por COVID, sino por otras enfermedades como paros cardíacos, diabetes y un montón de cosas más, y creían que era COVID, y entonces la gente los empezó a botar al río, a dejarlos afuera o ponerlos en la basura, viajaban con el cuerpo para tratar de enterrarlos afuera de la ciudad. Y la emergencia fue tal que había gente o sea, del pueblo, así todo, que cogían y decían, mire, yo le cobro $30, le entierro a su familiar ahí afuera de su casa, o si quiere yo me lo llevo a otro lado. O sea, a ese punto tal llegó la emergencia y yo hasta ahora no he visto una noticia de eso. O sea, y cosas, eso es una de las historias. Hay un montón de cosas más, crímenes que sucedieron que incluso la policía por miedo a contagiarse cuando recién empezó, estoy hablando de abril, mayo, que quedaron ahí, o sea, la gente la persona asesinada ahí en la casa y no sabían qué hacer, medicina legal no quería responder, o sea, la gente de las ambulancias, los choferes de las ambulancias enfermos no podían ir a trabajar y se manejaron ambulancias con gente que no era capacitada, o sea, unas cosas, pero aquí en Ecuador lo estoy diciendo y no sé si es que tenga yo alguna connotación legal con eso, pero... Justo estaba pensando ahorita, de repente dejas de hablar, pa. Así, el FBI te está buscando. Sí. Toc, 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 la puerta. Escuchamos un pa y el Nelson deja de hablar. No, y muchas cosas así que son tapadas, ¿no? Sí, yo creo que son tapadas para que no alarmar a la población, ¿no? Porque ahora también la población con tanta información rápida que tiene a través de los medios, de las redes sociales y también con la vulnerabilidad que tiene nuestra nueva sociedad, es como que te tiende a asustarse mucho más rápido también, creo yo. Entonces, no sé. También creo que tiene mucho que ver con quiénes son los dueños de los periódicos grandes, ¿no? El Comercio, El Universo, Teleamazonas, canales de televisión. Tiene muchísimo que ver justamente con temas políticos que no les conviene que salgan. Sí. Y otro tema también, lastimosamente, es oferta y demanda. ¿En qué sentido? En que los medios, incluso digitales e independientes, por más que tratan de mostrar otra realidad, sí se miden por el tráfico. ¿Qué vende más? ¿Qué atrae más al lector? Y lastimosamente, si son noticias que no trae tráfico para ellos, son descartables aunque sean importantes. Y ese es un dilema muy grande que tienen usualmente los periodistas de vocación, que sí quieren hablar de temas importantes, pero que el momento el editor le dice, no vamos a publicar esto.
Y para ellos es brutal. Y bueno, ya nos damos cuenta de que vamos a tener un montón de cosas que analizar ahorita acerca de... Y qué chévere. Con la Erika justo decíamos, creo que nos demoramos 1 hora. Y ella dice, no nos vamos a demorar 1 hora. Así que pónganse cómodos para escuchar este caso y sobre todo escuchar las opiniones y obviamente propias de nosotros. Y también estamos abiertos a ver qué opinan. Y creo que ya con ese tremendo análisis que nos dan los dos, y creo que ya podemos empezar a hablar de qué pasó con Valentina Cosios. El 23 de junio de 2016, Valentina Cosios, una pequeña flautista de 11 años, salió de su casa rumbo a su escuela, la Unidad Educativa Global del Ecuador. Aquel día, después de clases, debía ir al Conservatorio Nacional para recibir clases y encontrarse con su madre, Ruth Montenegro. Pero Valentina nunca llegó al conservatorio. Un día después, el 24 de junio, su cuerpo sin vida fue hallado a pocos metros de la entrada de su escuela, junto a las barras metálicas del patio del colegio. Las autoridades de la institución educativa dijeron que no sabían nada sobre la muerte de Valentina. Pero en los últimos años, la investigación de la Fiscalía Ecuatoriana evidenció que no solo hubo negligencias en el cuidado de Valentina Cosios, sino que la niña habría sido agredida sexualmente y luego ahorcada. Sin embargo, por fallas en el debido proceso, el caso prescribió y no hay culpables sentenciados. Desde el día de la muerte de su hija, Ruth Montenegro ha exigido que se identifique a los responsables. La búsqueda de justicia acercó a Montenegro a los grupos feministas del país. En 2018 se convirtió en una de las fundadoras de la plataforma Vivas Nos Queremos, que elevó la denuncia de decenas de mujeres que buscaban acceder a la justicia por el femicidio de sus hijas, amigas, hermanas y sobrinas. Eso es básicamente, en resumen, como encontraban en cualquier noticia, así tal cual, de decirlo simplificado, encontraban que era lo que había pasado con Valentina Cosios. Algo que les prometo que si googlean ahora va a seguir saliendo que no hay culpables. No sé, quiero saber qué opinan porque ya se involucran otros personajes, hasta la parte del colegio. Y hace poco hubo un caso en Quito de un abuso a un niño de un colegio, a una niña de una escuela. Entonces hay en este caso que pasó hace poco también hubo mucho tema de interés, que con tal de no dar el prestigio del colegio y la escuela, se trata de cubrir estos eventos. Pero esto es básicamente un contexto chiquito de lo que pasó con Valentina Cosios en caso de que no habían escuchado. Y es con lo que vamos a empezar. No sé si aquí les llama la atención algo o seguimos adelante. Sí, me llama la atención, Guillo, que como tú dices, es una nena que salió de casa, que no regresó, que fue encontrada en esas condiciones y que no hay respuesta. Es como, debería ser algo que llame la atención, debería ser algo de lo que se habla, pero no se habló. Entonces sí es como, ¿por qué no? Sí genera esa pregunta de por qué no fue un caso que se habló más, por qué no es un caso que ha trascendido más, por qué no hay respuestas. Entonces me parece brutal que realmente más medios no hayan hablado del tema, de que no haya un culpable, de que no haya respuesta. Y incluso más adelante vas a decir más cosas que es como, ¿por qué pasó todo eso, no? Pero das una buena referencia de lo que pasó justamente en este colegio y de muchas veces que han pasado esto en los colegios y de cómo se habla de la víctima, que es lo más brutal, o sea, lo más brutal. Súper triste, así, es súper triste, o sea, no sé, yo solo escuchando como que esa introducción es como que me da ganas o sea, ¿qué pasó? Pero debe haber más, o sea, debe alguien saber, debe haber cámaras, debe haber algo, o sea, no sé, es súper intrigante, o sea, la introducción es full densa, yo al menos quiero saber qué más pasó para opinar y empezar a cortar cabezas desde ahí. Sí, verán, después para tener un poco más de contexto ya, gracias a los medios que mencioné antes, ellos hicieron como un poco, como que separaron en buenos aspectos lo que habría pasado y dentro de ellos tenían una parte que llamaba más la atención, lo que les comentaba antes, que es las negligencias en el caso. Y creo que eso es lo que más pasa en nuestro país, ¿no? No sé si pasa lo mismo en otros lugares de Latinoamérica, pero hablando específicamente del Ecuador, sí hay mucha parte de negligencias, no sé por temas de falta de capacitación o de educación o de falta de no saber cómo tratar estos temas, que si es esa la verdad es un poco lamentable porque ya con tantas cosas que han pasado en el Ecuador que no
y haya como una buena preparación con las personas que se encargan de fiscalizar todo esto. Pero en fin, para hablar de esto de las negligencias, aquí se involucra la abogada del caso de la familia de Valentina Cosios, que se llama Ana Vera. Y ella encontró diferentes fallas que comenzaron el día de la muerte de la niña. Y unas de esas les voy a dividir en, me parecen, 3 o 4 partes. Una de esas es la desaparición. Cuando Ruth Montenegro no logró encontrar a su hija, Valentina Cosios, en una sala de audiciones del Conservatorio Nacional de Música, la buscó por toda la ciudad, incluida en la Escuela Global del Ecuador. Luego volvió a su barrio en el sur de Quito para seguir la búsqueda y denunció su desaparición a la unidad de policía comunitaria. Los policías preguntaron: no tuvo problemas en casa, no se iría con su novio, no perdería su instrumento y por eso estaba escondida. No podemos receptar la denuncia. Tienen que pasar 24 horas, tenemos tantas alertas innecesarias, esperen mejor a que regrese. Pese a las preguntas que le parecieron absurdas, insistió en que por lo menos asignaran una patrulla. El equipo policial le dijo que iban a coordinarlo, pero los agentes nunca respondieron. Meses después, Montenegro supo que ni siquiera la radio patrulla de la unidad policial funcionaba. La escena del crimen. El cadáver de la pequeña Valentina Cosios fue hallado a las 6 de la mañana del 24 de junio. Ruth Montenegro recibió una llamada por parte de una de las profesores de la escuela, quien no le dijo que estaba muerta. Su madre llegó y pensaba que su hija estaba viva, pero la encontró tendida en el suelo, cubierta bajo unas barras metálicas. Los agentes de la policía judicial cercaron el área de la barra de juegos como escena del crimen, pero no exploraron otras zonas. Tenían que haber tomado todos los indicios posibles, tenían que haber sacado a la gente que estuvo ahí y mandado a los niños a sus casas, cuestiona la abogada Ana Vera. En su lugar, los agentes creyeron la primera versión de las autoridades de la Escuela Global del Ecuador, que dijeron que habría sido un accidente. Y las clases continuaron normalmente, pese a que aquella mañana una niña fue encontrada sin vida dentro de la escuela. Dentro de otras 2 partes negligentes que siguen adelante, ya va la parte de la autopsia, donde vamos a hablar también de, ya luego de conocer de lo que pasó luego de ya todas estas evidencias, las sanciones o la falta de sanciones y los entes involucrados. Pero ya escuchando un poco de esto de la escena del crimen y la desaparición. Yo desde aquí ya es como que no entiendo por qué aquí los protocolos de búsqueda y rescate y todo son tan taimados, tan quietos siempre. Obviamente entiendo también el trabajo y el labor de la policía, que no pueden atender a cualquier emergencia porque quizás no es una situación en la que ellos podrían solventar varias alertas de emergencia al mismo tiempo, porque se desplegarían un montón de recursos a veces que son innecesarios, que obviamente siempre también hay la otra cara, ¿no? De que no es una emergencia real como tal. Pero desde aquí yo ya veo que, primero, ¿por qué se siguió las clases? O sea, con una situación así, la escuela debió haber suspendido las actividades completamente, empezar a tratar de encontrar testigos de alguna manera para poder ayudar a solventar el trabajo de la policía. Yo creo que también con esto de seguir con las clases y todo, la policía también quizás dijo, no, o sea, está todo normal, quizás es alguna cosa, ya debe ser alguna alarma que no es, o debe haber habido algún otro problema, otro involucrado, debió haber sido, no sé, tal vez el papá, el padrastro o alguna cosa así. Entonces, desde ahí yo creo que ya hay un mal proceder por parte tanto del colegio como de la policía también. Entonces, a pesar de eso, yo he visto incluso también esto de lo que tienen que pasar 24 horas, pero dentro de lo que es búsqueda y rescate, según lo que sé, las primeras 48 horas son lo más importante, porque es donde más información se tiene que recabar para poder salvar a alguien. Entonces, Claro. desde ahí ya hay un mal proceder y empieza una bola de nieve de errores y de cosas horribles, injustas, que se pudieron poder prevenir desde las primeras horas, ¿no? Así que, no sé, ya tendríamos que ver qué pasó más después, yo creo. Sí, igual no estoy segura si funciona esto acá en Ecuador, pero recuerdo haber escuchado que en realidad esto de que se debe esperar 24 horas para poner realmente como la denuncia no es real. O sea, que la policía debería receptar la denuncia apenas la persona se le pide, más aún cuando es menor de edad. Y eso creo que es la falla
la falla desde el inicio, ¿no? Hablamos de una niña, o sea, no hablamos de una persona autónoma, independiente, adulta que puede desaparecer porque sí, porque quiere, sino que estamos hablando de una menor de edad. Entonces, eso me parece una falta totalmente absurda. E incluso las preguntas, ¿no? Se debe haber ido con el novio. ¿Te das cuenta cómo dentro del sistema incluso hablan como que si ya fuera una mujer adulta y que se escapó con su noviecito y ya está? Estamos hablando de una niña. Entonces, hay una negligencia brutal. Incluso hay una falta de humanidad, una falta de empatía, tanto por los policías como por la institución. O sea, ¿en qué lugar realmente es esto de, falleció alguien? Bueno, no pasa nada, seguimos con nuestra vida, tenemos que dar clases. O sea, qué absurdo, me parece totalmente absurdo que haya totalmente esa falta de humanidad, esa falta de tacto, esa falta de empatía, esa falta de interés incluso, de algo pasó y vamos a averiguar. Es como aquí no pasó nada y seguimos como nuestras vidas y como que borramos esto, que simplemente fue un incidente. O sea, me parece brutal realmente. Y sabes lo que mencionas de la edad, justo yo cuando estaba preparando el capítulo y vi estas preguntas, hasta aunque ya había visto que ella tenía 11 años, tuve que regresar a ver, espera, ¿tenía novio? Y hasta mi inconscientemente es como que no dije, no pudo haber tenido novio sin confirmar la edad. Y está ya dentro de nuestra idiosincrasia de hombres, ¿no? De pensar como que, se debe haber ido con el novio. Y qué bueno que tocas justo lo de era una niña, porque fue lo mismo que vino a mi cabeza cuando volví a confirmar que era una niña de 11 años. Dije, ¿cómo les pudo haber pasado por la cabeza que una niña de 11 años, se fue con el novio? Otra cosa que también pensé acerca de las 24 horas, que no sé, tal vez tendríamos que echarle ojo a ver si es que, cómo funciona. Me parece que si es una persona menor de edad, como tú dices, no debería ser 24 horas. Se entiende cuando es una persona ya solo se quiere ir de la casa, ¿no? Lo que ha pasado. Pero también estaba pensando esto de las 24 horas, en qué año o en qué época fue estipulado, porque entiendo, antes no había muchas maneras de contactar a la persona que no llegaba. Entonces tal vez no sabías dónde estaba, pero seguro en un día llegaba porque, te pongo un ejemplo, se fue de fiesta. Y no había cómo comunicarse porque no había celulares, no había nada. Pero ahora ya hay la manera, ¿no? Imagínate que si hasta una persona adulta se pierde y no contesta el teléfono, o tenía que estar en un lugar que siempre iba y nunca llegó y sale de su patrón. Son cosas alarmantes que ya es como para decir, no voy a esperar 24 horas porque las 24 horas capaz ya... Si el Nelson se me desaparece y no asoma, me tienen que dar reporte antes de las 24 horas. Si es que no llega donde tenía que estar ni hace lo que tenía que hacer. Ya me preocupo. Claro, también es parte de esta sociedad que es muy reactiva, ¿no? Uh-huh. Y eso usualmente pasa con las denuncias. O sea, no te hacen caso a ningún tipo de denuncia a menos que ya sea totalmente evidente. Incluso con la evidencia es como, no, se desestima. Entonces, eso pasa usualmente con cualquier tipo de denuncia. De no, se debe haber escapado, de no, debe estar por ahí, de no, hasta que encuentren el cuerpo. O en el caso justamente de qué pasa usualmente con los feminicidios. Usualmente hay este tema de ¿por qué no avisó? ¿Por qué no dijo nada? Te pones a averiguar y ves cuántas veces la mujer fue a pedir ayuda y nadie le hizo caso, porque no le estaba matando todavía. Entonces, es brutal ese tema. Es como, pero no está en peligro su vida, ¿no? Entonces, cuando está en peligro su vida, ahí bien. Pero si vas y te dio un golpe, pero todavía no sigues en peligro tu vida, entonces todavía no sirve. Entonces, es tenaz. Realmente el sistema no funciona para nada. Sí, y es bien triste también ahí el punto de vista, bueno, no, de que yo he escuchado incluso a veces de la policía, que tú también topaste, que era el de la empatía. O sea, ellos están tan acostumbrados al sistema de la Policía Nacional como tal, que es súper estricto, súper duro, súper, no sé, si nosotros lo ponemos a pensar así y diríamos, mira, es que ellos tienen estos protocolos, es inhumano hasta cierto punto, porque, y es algo que a ellos, o sea, están, ¿cómo le podría decir? Está intrínseco en su cerebro, ¿no? Como que la empatía de que, o sea, es rara la persona a la que le puedes apelar a la humanidad en ese caso, que diga, bueno, señora, yo le voy a ayudar. O sea, en verdad tienes que llorarle, tienes que hacer el que, o sea, ¿por qué tiene que llegar hasta ese punto, no? Yo creo que eso también va cambiando conforme avanzan los años y conforme las leyes y la protesta pública y la protesta social.
porque sí se hace ese tipo de trabajo también con ellos, les dan clases de psicología, también les dan clases como que de empatía, imagínense que fuera una hija suya y todas esas cosas, porque ellos están siempre con este sistema tan estricto de decir las preguntas que si bien o mal estaban mal, quizás estuvo en el protocolo hacerlas, ¿no? O sea, decirle, pero a ver, la niña tenía, no sé, algún amigo, alguna amiga con quien se fue y todo eso. Entonces, no está bien el sistema en ese aspecto, creo yo. O sea, no sé si es que tal vez solo pasa aquí en el Ecuador, si es que también pasa en otros lados, pero es súper triste, ¿no? Que ver que gente que la que se supone que tiene que cuidarnos, también a veces le falta un poquito de eso, ¿no? De querer ayudarte de alguna manera, de decir, bueno, a ver, bueno, mire, señor, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente, le vamos a mandar ahorita con un policía al colegio a ver si tal vez está ahí, al conservatorio, o sea, alguna cosa así, de ayudarte de alguna manera, ¿no? Pero no, ellos también siempre están pensando, no, es que yo a las 6 ya me tengo que abrir porque mañana tengo que madrugar y tengo que ir a ver a mis hijos. O sea, no sé hasta dónde llega el punto de vista del trabajo de ellos, ¿no? A eso me refería, a eso que no sé si puede ser la falta de entrenamiento o yo qué sé, porque no sé, hay un montón de cosas. Como les decía, nos podemos quedar hablando toda la noche acerca de esto porque, no sé, es frustrante y se nota como tú estás hablando ahora de cómo frustra estas decisiones que son un poco incontrolables porque tampoco es que nosotros trabajamos en el medio y no sabemos cómo funciona esto. Pero yo creería que sí es un poco de, espero que sea un poco de entrenamiento porque creo que sería lo menos lo menos como que lamentable, ¿no? Porque si es que hay entrenamiento y aún así actúan así, ya es totalmente falta de tacto y no sé, esperaría que sea algo de carencia de entrenamiento, de capacitación de las personas para manejar estos casos. Claro, también creo, a ver, en una parte, ¿no? No podemos generalizar, pero también pasa mucho que lastimosamente personas con ciertos perfiles narcisistas buscan justamente posiciones de poder. Entonces, justamente la policía son posiciones en donde se sienten con el poder de control, el poder justamente de sentirse sobre un otro, ¿no? Entonces, es muy común que mucha gente de la policía sean muy machistas, muy agresivos, con perfiles narcisistas, incluso muchos rayan en ciertas sociopatías, ¿no? Y que con ese cargo pueden hacer un montón de cosas. Entonces, dentro de la policía hay perfiles medios complejos, en donde obviamente si tú buscas ayuda en una persona así, es como cero empatía, no le interesa, la persona es un objeto. Entonces, sí pasa que también hay muchísimo ese tipo de personalidades justo en estas posiciones. Ah, y eso, por ejemplo, yo no sabía que en los informes tienen que poner cuántas balas usaron, por qué utilizaron las balas, tienen que pagar algunos, incluso las propias balas, tienen que pagar, por ejemplo, lo que es el uso progresivo de la fuerza, que el gas, que el tolete, que este otro, o sea, y de eso te va un récord, y cada récord es como que en vez de sumarte puntos, te va bajando para el ascenso, entonces es como que ellos dicen, ¿para qué voy a...? Ah, mira, yo no sabía eso. A ver, sigamos. Les voy a contar ahorita el informe, lo que pasó en la autopsia básicamente de Valentina. Y dice que Ruth Montenegro y un representante del Ministerio de Educación fueron a la oficina de una médico perito legal de la Policía Judicial que le informaría sobre los resultados de la autopsia la tarde del 24 de junio de ese año. No, señora, como le digo, no fue accidental, le afirmó la médico forense a Ruth, que es la madre de Valentina. Ella me dijo, a su niña la agredieron sexualmente y luego la estrangularon. Hemos tomado varias evidencias del cuerpo de la niña para que pueda hacer la denuncia porque a su niña la mataron. Eso recuerda Ruth. Sin embargo, 10 minutos después de recibir esta llamada, la doctora se retractó. Dijo que un colega le había avisado que encontraron una bufanda en el cuerpo de la niña y que era un accidente. Ruth Montenegro exigió una nueva autopsia, pero pidió que se realizara en Tungurahua y no en Quito, pues no confiaba en los peritajes realizados por la Policía Judicial en la ciudad. Pero el fiscal Darwin Jaramillo, quien estaba a cargo del caso, no lo permitió. El resultado de esa segunda autopsia fue el mismo, que había sido un accidente. Meses después, en el 2016, la fiscal Mayra Soria asumió la investigación.
ordenó la exhumación del cuerpo que se realizó en Tungurahua y los resultados revelaron que Valentina había sido ahorcada y agredida sexualmente. La falta de sanciones. Luego del tercer resultado de la autopsia, que develó que Valentina había sido asesinada, se hizo una auditoría para determinar quiénes fueron las personas que cometieron errores durante las autopsias realizadas. Aunque la actuación del fiscal Dadwin Jaramillo y de los 2 médicos peritos, autores de los primeros 2 informes de autopsia, son cuestionables, no se ha iniciado ninguna acción legal ni administrativa en su contra. Esto sostiene la abogada Vera. El Ministerio de Educación. Ruth Montenegro denunció a la Escuela Global del Ecuador luego del asesinato de Valentina para exigir el cierre de la institución. Ella relató que el entonces ministro Augusto Espinosa le dijo durante una reunión a Dulce Ruth que no podía intervenir porque era un colegio privado. Recién, en septiembre de 2016, 3 meses después del femicidio de Valentina Cosios, el Ministerio de Educación abrió un sumario administrativo contra la Escuela Global del Ecuador. La investigación reveló que la institución no contaba con los permisos legales para funcionar, ni con protocolos de seguridad, y que sus cámaras de seguridad eran obsoletas. En febrero de 2017 se ordenó el cierre definitivo del centro, sin embargo la disposición se cumplió el año siguiente, en 2018. Aquí ya hay otros temas ya un poco más detallados, que son la autopsia, que ya escucharon, lo que se dijo primero, lo que se dijo después. La falta de sanciones, que fue ya... no hubo como que un poco de control en lo que se decía de la autopsia. Y el Ministerio de Educación, que era lo que hablábamos, medio relacionado a lo que pasó en el caso de hace poco del colegio privado, que también era la escuela privada, que también se quería como que, como se dice vulgarmente, lavar las manos. Lo que tú cuentas, Guilla, en cuanto a esto de que se dice una cosa, después se dice otra, es muy típico, lastimosamente, de los casos en los cuales hay una intervención en cuanto a temas de lo conveniente, entre comillas, para alguien o para algunos. Entonces, definitivamente ahí se ve que hubo algún tipo de intromisión por intereses propios. Entonces, lastimosamente, algo pasó ahí. O sea, se nota clarito que hubo algún tipo de corrupción, se nota clarito que alguien se metió de por medio y exigió que no se revele esa información, y definitivamente eso da cuenta de intereses, ¿no? Entonces, es terrible porque lastimosamente el sistema se mueve así. O sea, en vez de responder a cuestiones legales netamente, se responde a intereses. Y los intereses son económicos, los intereses son de prestigio, los intereses son de favores, los intereses son en donde importa más eso, el capital o el renombre, que la persona, ¿no? Entonces es como, se pone, digamos, como en comparación la vida de una nena contra una institución o contra una persona o contra ciertas personas, y lastimosamente estas otras personas ganan, ¿no? Y es terrible, es totalmente terrible porque eso pasa mucho, pero es evidente, es totalmente evidente que ahí hubo algún tipo de intervención en donde no se investigó, no se reveló lo que realmente pasó. Súper triste, y más que todo, como que Terrible. creo que los 3 hemos repetido esto algunas veces, entre comillas, siempre pasa. Y es verdad, siempre pasa, y nunca... Y tú hablabas del tema de identidades, entre comillas, también de poder. Que todo el mundo sabe lo que pasa, pero tampoco se puede hacer nada. Porque no hay un fiscalizador que es en serio... no sé. Sí, total. Voy Sí. a creo, a seguir con todo lo que está pasando en la actualidad, porque creo que vamos a tener un montón que hablar. El Nelson está, creo, conteniéndose todas sus opiniones para hablar acerca del caso, pero sí, esto era básicamente el contexto como nuclear de lo que había pasado, un poco de la polémica, pero como les comentaba, esto pasó en el 2016. No hay como una sentencia condenatoria, no ha habido una resolución. Imagínense ser madre y perder un hijo y estar esperando 6 años sin tener una buena respuesta, o una respuesta por lo menos, y no hay ni respuestas ni sentencias. Entonces quiero contarles qué es lo que ha pasado hasta estos 6 años. Lo del inicio que les voy a contar es algo que está hasta la fecha del 2021 del anterior año, y tengo una actualización que encontré de abril de este año. Pero básicamente
Nos dicen que debido a la falta de evidencias recogidas en la escena del crimen, en la escuela y pericias en el caso, el único proceso penal que se abrió por la muerte de Valentina Cosios es por homicidio culposo. Y según el Código Orgánico Integral Penal, se sanciona a una persona que por culpa mate a otra. La culpa es, en sentido legal, la ausencia de dolo, que es el ánimo de causar daño. Esa fue la figura que la Fiscalía eligió para el caso de una niña de 11 años que fue hallada con signos de violencia física y sexual en su propia escuela. El caso se mantuvo 5 años en indagación previa, la primera etapa de investigación. El 10 de junio de 2021 se formuló cargos contra Dayana Muñoz, la profesora que según las indagaciones fue la última persona que vio a la pequeña Valentina viva después del horario escolar. La maestra fue procesada por ese delito, pues según la fiscal Mayra Soria, infringió su deber objetivo de cuidado, es decir, la responsabilidad que tiene un profesional, en este caso un docente, de evitar que quienes están a su cargo sufran daños. En septiembre de ese año fueron vinculadas 5 personas más por el mismo delito. Carlos Labastida, director de la Unidad Educativa Global del Ecuador, donde Valentina Cosios fue hallada muerta, y las docentes Caterine Jiménez, Bielka Ponce, Gabriela Ceballos y Lucía Chalá. La audiencia preparatoria de juicio en la que se conocería si los acusados enfrentarían el juicio estaba fijada para el 7 de diciembre, sin embargo fue suspendida y se reinstaló el 9 de diciembre. La tarde de ese día, el juez Máximo Ortega declaró la prescripción del homicidio culposo de Valentina Cosios. La prescripción, que es una de las formas de determinar un proceso penal, se produce cuando a criterio del juez ha pasado el tiempo establecido en la ley para que se inicie la acción judicial contra los presuntos responsables. El juez Ortega dijo, pese a los cuestionamientos de la familia Valentina Cosios, que se cumplieron los 5 años desde que el caso comenzó a investigarse, lo que implicaría que prescribió. Amparado en el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal, por ello decidió no llamar a juicio a los acusados. Sin embargo, la profesora Dayana Muñoz sí podría ir a juicio porque fue la primera vinculada en el caso en junio de 2021. Sin importar, el juez Ortega decidió no dar una resolución sobre ella. Aseveró que debe esperar a la resolución de la apelación de la familia Montenegro en la Corte Provincial. El artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal dice que en los casos en que se ha iniciado el proceso penal, la acción prescribirá en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad. Ese tiempo se deberá contar desde la fecha de inicio de la respectiva instrucción. En ningún caso, el ejercicio público de la acción prescribirá en menos de 5 años. En este caso, el homicidio culposo es sancionado con una pena de 3 a 5 años de prisión. La fiscal, Mayra Soria, quien impulsa la investigación, apeló a la decisión de primera instancia. Lo mismo hizo Ruth Montenegro a través de su abogada, Ana Vera. Ahora será la Corte Provincial de Pichincha la que fijará la fecha para la audiencia de apelación, en la que se conocerá si la decisión es revocada o queda en firme. Vera cuestionó la interpretación del juez Ortega. Existe una acción penal única y el proceso inicia cuando empieza la instrucción fiscal, dice Vera. Según su argumento, el caso no podría prescribir porque la ley ordena que el plazo se encuentre desde que empezó la instrucción fiscal, que en este caso arrancó el 10 de junio de 2021 para una de las procesadas. Lo último que encontré acerca del caso viene de otro medio digital, pero que también funciona como ONG, que es un movimiento, me parece, si me equivoco, no encontré mucho del caso, pero me parece que es también parte de movimientos feministas, se llama Surcuna, y ellos están llevando muy de cerca el caso. Y lo que encontré ahí es que el 12 de abril del 2022 se realizó la audiencia de apelación del caso en la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, la que dispuso que la audiencia preparatoria de juicio continúe su curso normal para Carlos Patricio, rector y propietario del Colegio Global del Ecuador al tiempo de los hechos, y las adolescentes Dayana Muñoz, Gloria Lucía Chalá, Caterina Isabel, Karen Gabriela y Bielka Estefanía. Eso es lo que se sabe hasta la fecha de hoy del caso de Valentina Cosios. Completamente indignante el caso, ya lo recuerdo porque también creo que cuando sucedió hace tiempo te lo habían enviado, Guillo, no me acuerdo de verdad, pero ya identifiqué el caso tal cual es. Bueno, como ya lo he mencionado en varias veces, mi mamá era perito criminalista de la fiscalía. Ella estaba en cuanto a lo que son crímenes violentos, en general, no en específico
de feminicidios, ni femicidios, ni de homicidios. Pero en general crímenes violentos también se podría tratar como violaciones de ese tipo de casos, y esto es súper, súper triste. Hay como les mencioné en un principio, es una salvajada la bola de nieve de errores que hay, y muy indignante la figura con la que le sentenciaron a estas personas, que para mí a veces me enerva, la verdad, la parte legal del país. No hablo de los jueces, no hablo de la policía, hablo también de los abogados, porque, o sea, aquí con dinero puedes salir libre así hayas matado a alguien, y es así, o sea, es horrible, porque incluso yo he hablado con abogados también penalistas que dicen, no, o sea, es que puesta la ley, puesta la trampa, es la ley, la constitución del Ecuador, porque aquí tú puedes hacer lo que te da la gana, pero si tienes el dinero y contratas un buen abogado, te puedes sacar. De hecho, la figura legal por la que les sentenciaron fue la de homicidio por falta de cuidado a las profesoras. O sea, ni siquiera hay ni siquiera hay una culpa de alguien, o sea, de encontrar a la persona que en verdad hizo esto. No hay pruebas en base a la parte del ADN. Aquí se da un montón, y yo le había dicho antes, la credibilidad del testimonio de alguien que puede beneficiar a algunas personas como puede también perjudicar, y este es el caso, por ejemplo, de que a la directora o a las profesoras les hayan dicho, no, pero usted ¿qué vio? Nada. Ah, bueno, entonces si no vio nada, está bien. Pero, y todas las pruebas que hay atrás, y todos los exámenes, los perfiles psicológicos que se les puede hacer en entrevistas, no necesariamente una confesión como tal, pero hay un montón de indicios también que, por ejemplo, mi mamá los hacía como psicóloga en esta especialidad de la parte de criminalista, eh, de, de pruebas, de test, para ver si están mintiendo. Todo eso aquí no sirve, o sea, no sirve para nada. Y eso es lo que más indigna. A mí me da mucha tristeza, porque recuerdo que en este caso, en cuando había sido el juicio, la fiscalía como tal, el abogado defensor de la mamá, de la parte de la madre, ¿no? De la señora, había dicho que por qué no hizo nada la policía. Y la respuesta de la fiscalía fue, ¿usted por qué no hizo nada como madre? O sea, date cuenta, que te digan eso, o sea, debe ser fatal. Yo les digo, y la verdad creo que me estoy emocionando mucho, pero es súper triste, es súper injusto. O sea, es como que se te viene el mundo abajo. Tú como familia, que lo último que te quede es encontrar un poquito de justicia para, quizás, o sea, ni eso va a poder opacar todos los sentimientos que tienes, ¿no? Pero quizás es tu única alternativa, tu última luz después de perder un ser querido. Y que te digan eso, o sea, que tú encima de eso, tú tienes la culpa porque no le cuidaste, porque no le fuiste a ver, porque no... ¿Por qué? ¿Por qué eso tiene que pasar? O sea, ¿por qué eso tiene que pasar en la sociedad? Si tú ya en una ciudad, digamos, en cualquier ámbito, en cualquier ecosistema social, se podría decir, en un colegio, en la parte rural, en donde sea, eso no tiene que pasar. Pero ya poniéndonos un poco más centrados, más realistas, con los pies en la tierra, tantas veces que se pudo precautelar, digamos, desde el punto de vista de seguridad del colegio, desde el punto de vista de una acción rápida por parte de la policía, desde el punto de vista de una investigación profunda, de una indagación, de un levantamiento de testimonios por parte de los alumnos, por parte de la gente que estaba ahí, vecinos, de un montón de cosas para poder encontrar, aunque sea un culpable, ya si no se pudo hacer nada más de cuando ya la violaron y la asesinaron, y después coger al otro día, seguir con las clases normalmente, solo para lavarse las manos. O sea, y sabemos que en los colegios, los dueños de los colegios son personas que son llenas de dinero. O sea, quizás este colegio ahorita ya no funciona, pero el verdadero culpable, que fue el colegio, se lavó las manos. O sea, sentenciando a 8 o 10 años a las personas por esta figura legal asquerosa que dice falta de cuidado. Y de ahí que se van a portar bien, va a salir en 4, van a pagar alguna pendejada, algún nuevo juez, algún nuevo fiscal, y van a salir más rápido. O sea, ¿dónde está la verdadera justicia? O sea,
también hay otra parte, ¿no? Como que la romántica de decir que no hay justicia en nada, porque el rato que se comete un delito no hay ninguna justicia, o sea, para mí. Eh, pero ¿qué va a pasar con lo que pasó con Valentina Cosios? Esto quizás ya pasó cuántas veces y no lo sabíamos, esto quizás va a volver a pasar. Entonces, es algo súper triste, súper indignante, que la verdad yo espero que algún rato se exhiba este caso como tal, que se encuentren más culpables, que los exhiban ante el mundo, porque aquí en el Ecuador no creo que sea suficiente que haya pasado algo de esto, que en verdad hagan, no sé, un documental de cualquier cosa, o sea, de cualquier plataforma, lo que sea, y puedan encontrar algo de aunque sea de indignación en lo demás de la gente, ¿no? Para que se den cuenta que no es que estamos 100% cuidados, tampoco es que cuando tú sales a la calle, por más que tú guardes todos las, los resguardos, los consejos que te dan tus padres, siempre tenemos que cuidarnos de alguna u otra manera, y más aún también si es que vemos a algún niño solo, alguna niña sola por ahí, lo que sea, tener o sea, esa empatía de saber qué le pasa, ¿no? De avisar y tratar de ayudarle, ¿no? A nosotros nos hemos vuelto bastante, ¿cómo se dice? Que solo nos importan nosotros mismos. Eh, pero, y que ahora yo he visto también, ¿no? Que en la calle como que, no sé, no es mi tema, no es mi asunto, no es mi cosa, también por miedo, ¿no? Porque a veces cuando alguien quiere ayudar a otra persona sale perjudicado, pero siempre tenemos que tratar de ayudar, ¿no? Quizás esta niña estuviera ahora viva y quizás fuera una de las mejores flautistas que tuvo el Ecuador. Qué pena. Wow. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Sí. Estaba a sacarlo. Sí. Es que sí da ideas. O sea, es indignante cómo el sistema funciona, mejor dicho, cómo no funciona, ¿no? Porque en realidad no funciona bien. Y creo que lastimosamente, a pesar de que haya buenos profesionales dentro del sistema, no pueden hacer mucho por estas otras personas, ¿no? Y lo más triste es que ni siquiera se necesita muchísimo dinero para tergiversar los casos. Y siéndole sincera, yo soñaba con ser psicóloga forense, serme perito de la fiscalía, estaba más que metida, tengo un amigo que quiere ser fiscal y que estaba remetido en ese mundo, y los dos como, sí, vamos a trabajar en eso. Y de repente empecé a trabajar con casos justamente judiciales y dije, no, o sea, no puedo hacer de esto mi vida, porque pasaba frustrada. Vivía frustrada porque veía que justamente el sistema no funcionaba y que todo era lazos, que todo era contactos, que todo era dinero, y que yo estaba haciendo un trabajo que no iba a ningún lado. Entonces fue tan frustrante que dije, yo no puedo vivir así. O sea, me encantaría hacer algo, pero a costa de mi salud no puedo. Entonces yo dejé esa afición que tuve durante muchos años de querer meterme a ese sistema, porque me di cuenta que era un sistema muy enfermizo y que yo iba a salir muy mal, porque iba a ser de las que me iba a pelear con todo el mundo y que no iba a lograr nada. Entonces fue como, ok, Erin, quédate en la clínica, ya es por tu lado o por allá, pero lastimosamente es eso, no se necesita ni siquiera mucho poder, ni siquiera mucho dinero para cambiar un juicio. Y alguna vez, así crudamente, un abogado me dijo, sí, trabajamos en este caso, y él estaba defendiendo justamente a quien había, no me acuerdo qué delito había cometido, pero fue como que me dijo así de forma cruda, sí, le compramos un carro al juez y ya está ganado, ya está resuelto. Así. Y lo dijo así tan fríamente que yo era como, no se da cuenta de lo que está diciendo. En serio, o sea, en serio no hay una cuestión ahí de valores o de ética moral que le frene, o sea, y es así, o sea, lastimosamente es así, y ahí te das cuenta que no funciona. Y como tú dices, Nelson, no me puedo ni imaginar la impotencia de esa mamá. O sea, yo me hubiera vuelto, coloquialmente como se dice, loca. O sea, yo no hubiera podido, me hubiera vuelto loca, me hubiera peleado con todo el mundo, y no se hubiera logrado nada, por supuesto, pero es brutal. Y justamente los casos en los cuales se investiga un poquito más es porque se viralizan y hay mucha presión mediática. Pero incluso en esos casos es tenaz, porque como no encuentran culpables porque hicieron mal su trabajo, empiezan a juzgar a quien sea, como pasó en este caso, como tenemos que hallar culpables, entonces culpamos a la maestra, culpamos a Elisa Guillén, pero en verdad no investigan.
pero en verdad no tratan de encontrar quién fue esta persona que es un homicida. O sea, no se dedican a eso, sino a, ya, para calmar al público vamos a decir que ya hicimos algo. Y empiezan como a hacer eso, y ha pasado en muchos casos, como que a quien sea, aunque no haya evidencia, ya, tenemos culpables, ya, déjennos en paz. Y es brutal. Es también, es verdad lo que dices en cuanto a veces los fiscales tienen sus casos y ellos también tienen que cumplir con su récord y decir, bueno, yo no puedo dejar este caso abierto, entonces mejor veamos qué pasa. A ver, esta cosa dice así, esta cosa dice así, esta cosa dice así, listo. O sea, es también de hecho algo similar con lo que pasó con el caso de Karina del Pozo, que tenían que ya encontrar un culpable, sea como sea, o sea... Y dijeron, bueno, a ver, ya estos tres que están aquí, veamos. El uno dijo que sí, el otro que no, el otro ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Ahí está. Entonces, pero bueno, ya está la cosa ahí. Y es algo que yo también te quería comentar acerca de lo que tú dijiste, que es un trabajo, lo parte de la criminalística, súper fuerte. O sea, y mi mamá tuvo un montón de problemas psicológicos con eso. O sea, al principio ella lloraba todos los días, todas las semanas, todos los meses. Después ya se hizo como que el corazón de piedra, así que ya no le afectaba nada. A mí me llegó algunas veces a hablar con la gente que estaba involucrada en esto. Era súper triste. O sea, yo les quiero contar algo así como que medio denso, porque yo fui y había sido un policía que le mataron, ¿no? Y este policía había sido gay, había estado con otro policía. Y la familia no sabía, o sea, no sabía por qué le mataron, en qué condiciones, y había sido un asesinato de estos de... Pasional, ajá. Entonces yo llegué a la casa y ellos estaban ahí como que con la foto del policía, con las alitas y toda la cosa, que ni sé cuánto, pero el trabajo de mi mamá era mostrarles las fotos e indicarles por qué fue. Puta madre, o sea, les juro que yo ese rato así, literal como una película, se me empezó a hacer la voz cada vez más pequeña, o sea, como que me fueron bajando el volumen cuando le dijeron a la familia, porque puto, o sea, le vi al hermano del man vuelto loco, a la señora pero lloraba desconsoladamente, el papá decía que no, o sea, lo negaba pero no lloraba, o sea, era una cosa como que... Yo dije, o sea, eso tenía que vivir mi mamá todos los días, todas las semanas, todos los meses. Es un trabajo que de verdad te vuelve loco, o sea, te pone mal. Hacer una entrevista, por ejemplo, en la cárcel a un asesino, o sea, hacer una entrevista a una víctima sin tener que revictimizarle, o sea, tratando de encontrar las palabras adecuadas para no hacerle sentir más culpable de lo que ya se siente. O sea, es una cosa terrible, terrible, terrible. Yo te hablo de hombres y mujeres, y peor aún con el machismo que se vive en la sociedad, con las agresiones sexuales que viven cada día, en especial las mujeres. Es súper triste, es algo que en verdad esperamos que los que nos están escuchando puedan sensibilizarse con eso y también transmitan este mensaje a las demás personas, ¿no? Que les inviten a escuchar casos como este. No les digo solo donde vive el miedo, porque hay un montón de cosas, hay un montón de material en todas las plataformas para poder sensibilizarnos también un poquito desde este punto de vista y que se pueda hacer algo, ojalá, ¿no? Algún día, y si es que no se puede hacer algo, por lo menos que conozcan y cuiden a la gente que está cerca de ustedes, a sus amigos, a sus familiares, a la gente de su trabajo, a sus compañeros, y que vean que no están solos, ¿no? Que es lo peor, creo que también a veces sentirse solo, así como esta pobre niña se quedó ahí esperando afuera de la escuela que le vengan a ver y los profesores no le pudieron ayudar. Así que eso quería decir, nada más. Creo que lo que dices de esto de concienciar o que llamar a la reflexión, no independientemente en todo tipo de casos de violencia, ¿no? Ya yéndonos más allá de edad, género, preferencias, lo que sea. Y Erika, aprovecho lo que dijo el Nelson porque he notado que parte en tu contenido, y la verdad te aplaudo porque creo que requiere mucha valentía lo que has estado haciendo últimamente de compartir algunas de tus experiencias y también no solo compartirlas sino hacer una reflexión acerca de y como que dar la parte preventiva de cómo evitar esa situación, la que tú tal vez pasaste o la que pasó a alguien, ha llegado a ti. Entonces una buena manera como de reflexionar. Y justo mientras hablaba el Nelson me estaba acordando que
yo vi algo que tú has estado como que tratando de llamar a la reflexión a estas situaciones que a veces en ese momento no sabes ni cómo actuar, ¿no? Y creo que desde tu lado, combinado con tu carrera profesional y con tu experiencia personal, tratas de hacer llegar o de reflexionar de una manera bastante consciente, creo. Entonces, pero creo que es muy valiente de tu parte. La verdad, cuando lo vi dije, wow, qué valiente. Entonces, qué bacán que estés haciendo eso y ahorita que me mencioné eso, sí quería aprovechar. Desde tu punto de profesional, psicóloga, no necesariamente hablando desde el caso de Valentina Cosios, pero ¿cómo crees que...? Porque verás, desde el inicio veníamos hablando de que qué importante que se ha hecho, se ha llamado ahora como un poco más la atención, o se ha dado más espacio a la importancia de la salud mental, ¿no? Porque quién sabe toda la parte del entorno social que tenía Valentina o cosas así, o que ahora lo estoy como decir, no asumiendo, estoy como que suponiendo. Pero quería mencionar esto al inicio, es que cuando ustedes hablaban sobre todo de la situación pandemia, se me vino a la cabeza como un medio arma de doble filo del hecho de que qué bueno que ya se puede dar un poco más de conciencia a la salud mental, pero qué horrible que está pasando tanto esto y que mucha gente que tiene el chance o que se arriesga a ir a recibir salud mental, llega a un punto que se puede hasta un poco normalizar. Tú no sé si tú has tenido como un poco de casos en los que tú crees que tal vez ya se da como por sentado todo esto. No sé si me hago entender, pero me llegó como esa duda. ¿Te refieres ello a normalizar la violencia? A normalizar la violencia y decir, me soluciona el psicólogo. Mi experiencia personal, mi terapeuta no es que me solucione los problemas, pero sí me aclara la vista, ¿me cachas? Como que me da un panorama más claro, porque su trabajo no me supongo que es como dar respuestas, ¿no? Porque si no ustedes fueran genios de la lámpara maravillosa, pero no sé, quería como que me cuentes desde tu punto de vista cómo has visto este cambio social. Me supongo que trabajas también con personas de diferente género o preferencia y has tenido como que como que más cercano, ¿no? Esta experiencia más cercana de cómo ves cómo se está normalizando o cómo se ve la violencia ahora. Sabes que sí es un problema súper grave, Guillo, el tema de normalizar la violencia, ¿no? Como dice Nelson, a veces pasa en el campo profesional, por ejemplo, con los policías, con los médicos, en cuanto al contacto con la muerte, tal vez hacerse un poco más fríos, que no afecte tanto, ¿no es cierto? Porque obviamente no haría pedazos, y se va generando como estas defensas en ciertas personas, ¿no? Pero ese mismo fenómeno se puede generar en las sociedades. Y si tú has hablado tal vez con personas de origen colombiano y has tocado el tema de la violencia, te das cuenta. Por ejemplo, yo en una reunión social estábamos hablando con una amiga de mi novio, que justamente trabaja acá, pero ella y su familia es colombiana y hablábamos de la violencia aquí en Ecuador. Entonces hablábamos de que sí, qué miedo que nos roben, qué miedo como es Ecuador, y ella era como, Ecuador es un paraíso, o sea, Ecuador es frescazo, lo que pasa aquí es nada comparable a Colombia. Y de ahí nos contaba que para ellos es tan normal la violencia que todos los días escuchaban disparos, que todos los días sabían de que a alguien mataron cerca de su casa, y que ya se hizo como esta normalidad de así es acá. Entonces Colombia es así, en mi ciudad es así, y ya está. Y acá de repente vienen y para ellos es súper pacífico. Y para nosotros es como, qué miedo, o sea, vemos las noticias y nos alarmamos todavía, ¿no? Pero si tú te das cuenta en el día a día, se evidencia y se nota clarísimo cómo está normalizada la violencia. Súper, súper claro. Por ejemplo, el último caso que justamente publicaron, en donde vive el miedo, ¿no? De esta chica que fue agredida en la calle. Hola, ¿qué tal? Voy a enseñar en este momento el identikit del agresor que intentó violarme y poco y más asesinarme. ¿Qué pasó? Que la gente pasaba, veía y se iba. Y eso es súper común y eran niveles de violencia brutales. Le estaba golpeando, la estaba tocando en la calle, en pleno día, y nadie hacía nada. Y eso pasa todo el tiempo. En el bus, a una chica la tocan, la manosean, una grita, una dice algo y nadie hace nada.
Cuando hay una pareja discutiendo en la calle y le agarra y le hace así, le empieza a pegar, nadie dice nada, nadie dice nada. Y esa es una cuestión bastante común en nuestra sociedad en donde no nos metemos, en donde nos hacemos los de la vista gorda, no hacemos nada, no nos metemos. Y es brutal. Y es brutal porque, a ver, por un lado sí, obviamente puede darnos miedo en que, chuta, y si me hace algo y se me agrede, o sea, sí. Pero también hay una cuestión como de, no veo, me hago el ojo y me hago el que no está pasando y sí está pasando. Entonces, yo sí he tenido experiencias en las cuales he tenido que intervenir y me he quedado temblando del miedo porque digo, hijo de madre, y si me pegaba, qué loca, ¿no? Pero es como, no me podía quedar quieta. Por ejemplo, yo trabajaba en una universidad, en un proyecto de investigación, una universidad muy conocida, y me acuerdo que en un pasillo, en medio del pasillo, había un montón de chicos saliendo de clases, y un chico le estaba jaloneando a la chica, y la chica estaba desesperada llorando, y el chico le agarraba durísimo y no le soltaba, y nadie hacía nada. Y yo me quedé así como, me puse en el medio y le dije, oye, suéltale, te está diciendo que le sueltes. Y él se quedó así como sorprendido de que alguien le pare el carro, y le soltó, y la chica me dijo gracias y se fue corriendo llorando. Y de ahí este tipo se fue así como, no hago nada, no hago nada. Y yo me quedé temblando porque fue madre, o sea, me quedé como con esa adrenalina, pero con ese miedo de chuta. O sea, capaz me daba una cachetada de este man y no le importaba, ¿no? Pero es eso, o sea, vemos todos los días diferentes tipos de agresiones de padres hacia niños, de parejas, y es como, no, como que es esta cuestión de los trapos sucios se limpian en casa, ¿no? Algo así es este término, esta frase, mejor dicho, y es así, eso pasa en términos así de microviolencias, de micromachismos, hasta violencias mucho más grandes en las cuales a esta chica le pasó a plena luz del día. Y lo que yo justamente estaba hablando en mis videos, ¿cuántas veces no han habido chicas que vemos que están drogadas y que chicos se las llevan y nadie dice nada, nadie hace nada? Y alguna vez cuando a mí me pasó esto, yo sí discutía con las personas de las discotecas y les decía, o sea, ustedes ven esto todo el tiempo y no hacen nada. Me decían, es que Erika, es tan común. Y les decía, sí, pero por eso mismo. ¿Cómo pueden hacer que desconocidos se lleven a chicas en ese estado? Y ustedes no hacen nada. Está súper normalizado. Entonces todo el tiempo pasa este tipo de cosas. Y es terrible. Y sí, ojo que también el machismo no solo es que está en los hombres, también a veces está en las familias, en las mujeres. Sí, Y justo me total. hiciste acuerdo, yo una vez en el recreo me fui al cine y le vi que un tipo le estaba pegando a una chica. O sea, pero así le gritaba y la chica lloraba. Y yo le agarré a este man y le jalé. O sea, le jalé así para atrás. Le digo, ¿qué te pasa? Y la chica me empezó a pegar a mí. Y me decía así, oye, si me pegues por mi bien. Y yo como que, ¿qué demonios tienen en la cabeza? O sea, Claro. y el guardia les tuvo que sacar y les dijo, si quieren pelearse, peleense afuera, pero aquí no, lo que sea. Y la chica, o sea, súper mal, súper ya metida, ese chivo en la cabeza, es súper triste eso Total, también. Así que totalmente. Y si es justo que yo he tienen, tenido... ajá. Sí, Sí. perdón, Nelson. No, no, quería decir que si es que tienen Ujú, gente conocida y todo eso, se háganle ujú. concientizar también de eso que no está bien. Exacto. Sí, sí, es que es también los sistemas, ¿no? Como tú dices, o sea, los micro y los macrosistemas. Te decía que yo tengo muchos pacientes que han sufrido de violencia y, por ejemplo, digamos, hablo desde la mujer, del hombre hacia la mujer porque es lo más común, pero no solo pasa desde esa vía, ¿no? Puede pasar de mujeres a hombres también. Pero he tenido muchos pacientes que han vivido violencia por parte de sus parejas y de repente a veces han estado presentes familiares. Ya es como que los familiares ven y se hacen los locos o no dicen nada o justifican eso o dicen como que no, es que está bien. Entonces es brutal, o sea, es brutal. Había una vez una paciente que su pareja le estaba pegando, la mamá de esta persona estaba ahí y esta señora simplemente se fue. Fue como que vio eso, se dio la vuelta y se fue. O se quedaba allá afuera y después le hablaba a ella culpándole de que ella provocó eso y de que le deje en paz a su hijo, que para qué le molesta a su hijo. Entonces sí, o sea, tenemos la violencia en nuestras venas y realmente es parte de nosotros y no la cuestionamos, no hacemos nada y como tú dices, Nelson, es esto de que sí hay al menos una persona consciente y puede como decir esto no está bien o cortar o proteger de alguna forma, ya hace una diferencia, o sea, y creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, yo siempre digo que la cuestión primero empieza desde uno. O sea, ¿cómo podemos hacer algo no siendo parte de eso?
obviamente siempre resguardando nuestra seguridad, pero hacer algo, gritar, llamar a la policía, hacer algo, o sea, no quedarnos como que no está pasando nada porque somos parte del problema. Un honor tenerle aquí a Erika con todo su profesionalismo, con toda su experiencia y también excelente capítulo preparado por Guillo, de metiéndose en mi campo. No, Mis cosas. pero excelente. Y, no, yo estoy muy contento con todo lo que hemos podido expresar, a pesar de todas las cosas feas y todo. Creo que si es que tenemos la chance de que nos escuche alguien, si es que podemos moverle el corazón, la conciencia a alguien, sería excelente. Ya saben que pueden contactarnos cuando ustedes quieren, cuando tengan, si quieren contarnos historias. Incluso en Donde Vive el Miedo hemos compartido también estas denuncias públicas que se hacen en varias ocasiones. Y pues bueno que sea un canal también para concientizar un poco acerca de esto, que no haya más violencia ni para hombres, ni para mujeres, ni para nadie, que nadie se merece tener una situación así, ni entre hermanos, ni entre primos, ni entre amigos, ni entre conocidos en la calle, ni nada. Tendremos que siempre tener un equilibrio en toda la sociedad, sería lo ideal. Así que Sí. eso, muy chévere, Guillo, muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Sí, antes de... Ya me olvidé lo que iba a decir. Que si quieren cambiar cromos. No. Una vez más, qué bacán, Eri, tenerte aquí. Fue súper chévere, aparte de tener tu perspectiva como profesional, fue tener tu perspectiva como mujer, no solo tener la perspectiva de estos locos. Y creo que este caso llama a eso, a poder hablar desde el lado más, ¿cómo decirlo? Que lo lleva más presente, ¿no? Nosotros a veces no nos sentimos como, más que con la capacidad, nos sentimos como con el... ¿Cómo se dice esta palabra? Con el derecho de hablar, ¿no? De estas cosas. Y ahora sí, antes de ya empezar a despedir el episodio, el capítulo, cuéntales al Miedogan dónde te pueden seguir, dónde pueden ver todo el contenido que haces. Igual, hace un capítulo mencioné que también hablamos de temas un poco sensibles, que tenemos allegados que trabajan en el medio de la salud mental, y dentro de una de esas personas que decíamos que conocías, yo pensaba en ti, Erika. Entonces, aparte de también ella presta servicios de psicología, pero mejor tú les puedes decir dónde pueden encontrar y todo lo demás, todo lo que te quieres decir. Dale, Guillo. Solo quería agregar que me parece chévere que, como les decía al inicio, que hablen de estos casos de acá, que tal vez no fueron tan conocidos, tan virales, para recordar a estas personitas, ¿no? Que tal vez a veces a través del tiempo y con tantos otros casos se pierde, y creo que está bueno como recordarlas, que está bueno como hablar de estos temas para que no sean olvidados, y también aprovechar ahora la tecnología y las redes para recordar que también tienen mucha fuerza, ¿no? De que cuando queremos justicia, si nos unimos todos, sí generamos presión y tal vez podemos lograr algo. Entonces creo que vale la pena compartir cuando sabemos de algo, que vale la pena hacer voz, es como un grito al aire, el compartir cosas, ¿no? Como que estamos acá y estamos al menos por ese lado haciendo, diciendo algo. Eso, igual, gracias chicos, siempre es un gusto compartir con ustedes, hablar de estos temas me parece súper importante, así que por eso yo siempre apuntadísima. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram, de repente, de vez en cuando subo contenido, no soy la mejor en las redes, pero cuando algo me importa y me interesa lo subo porque me parece importantísimo hablar de esos temas, así que no soy la más activa del mundo, pero sí subo cosas de interés. Esto que dices, Guillo, ese video afortunadamente se ha movido un montón, entonces estoy contenta porque me gusta subir contenido sobre prevención sobre todo y sensibilización, así que qué bueno que se mueva. Me pueden encontrar por Instagram como PSI_Andrade, y si igual si quieren contactarse directamente conmigo, ahí encuentran mi número, o pueden escribir a los chicos para que les pasen mi número. Encantada, resuelvo cualquier duda o les hago la derivación que ustedes necesiten. Perfecto. Con el código Donde Vive el Miedo puedes encontrar un descuento. Bien, también. Sí.
creo que vamos a obviar este capítulo alguna recomendación, Nelson, porque siempre recomendamos y creo que hemos hablado demasiado y les vamos a dejar de que descansen. Les vamos a dejar que descansen y ya pues, esperamos que hayan disfrutado. Una vez más, gracias a gk.city y a Wambra por escribir estas crónicas. No se hubiera hecho gracias a su trabajo periodístico. Cualquier duda, inquietud, @donde vive el miedo. Y yo creo que eso es de mi parte. Que tengas un excelente resto de la semana. Estamos grabando martes 13. Que no se les cruce ningún gato negro ni una escalera o lo que sea. Erika tiene gatos, yo sé que tiene gatos. No sé si es un negro. Si tienes negro. Ok, bueno, sí. Tú estás bien porque tú le ves todos los días. Por supuesto, es la reina. La reina gata negra. Bueno, eso es todo de mi parte. Yo me despido. Nos vemos, Miedogan. Bella tarde, bella noche, bella lo que sea. Chao. Gracias, chicos. Ya nos vemos. Chao.